¿Necesitas un milagro en tu vida? Quizás estás enfrentando una situación imposible, un problema financiero, una enfermedad, una relación rota. Has orado, has esperado, pero parece que nada cambia y te preguntas, ¿cómo puedo recibir un milagro de Dios? Déjame decirte algo. Dios sigue obrando milagros hoy, pero hay algo que muchos no saben. Los milagros no ocurren al azar. Hay principios bíblicos que activan lo sobrenatural. Si hoy necesitas una intervención divina, quédate hasta el final de este video, porque voy a compartirte 3 pasos poderosos que pueden abrir la puerta a tu milagro. Miremos la Biblia. Jesús hizo muchos milagros. Sanó enfermos, resucitó muertos, multiplicó panes y peces. Pero hubo un patrón en cada uno de estos milagros. Las personas que recibieron su toque divino hicieron algo antes de ver su milagro. No se quedaron cruzadas de brazos, actuaron en fe. Y eso nos lleva al primer paso para recibir un milagro. Paso 1. Creer sin dudar. Jesús dijo en Marcos 9:23, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Antes de que Dios haga algo sobrenatural en tu vida, debes creer sin dudar. Mira lo que pasó con la mujer que sufría flujo de sangre. Por 12 años había sufrido. Había gastado todo su dinero en médicos. Pero un día oyó hablar de Jesús. En su corazón dijo, si tan solo toco el borde de su manto, seré sana. No dijo, ojalá funcione. No pensó, tal vez Jesús me ignore. Ella creyó, y cuando tocó el manto de Jesús, fue sana al instante. Aquí hay algo clave. Su fe no fue solo un pensamiento positivo. Fue una convicción profunda de que Jesús podía hacerlo. ¿Tienes esa clase de fe? Si hoy necesitas un milagro, debes creer que Dios puede hacerlo y que quiere hacerlo. Pero este es solo el primer paso, porque creer sin dudar no es suficiente. Creer sin dudar es el primer paso, pero no es el único. Muchas personas creen en Dios, creen en su poder, pero nunca ven un milagro en sus vidas. ¿Por qué? Porque falta el segundo paso. Paso 2. Actuar en fe. La fe no es solo creer, es moverse en obediencia. Miremos un ejemplo poderoso. Pedro caminando sobre el agua. Jesús estaba en medio del mar y Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Jesús le respondió, ven. En ese momento Pedro tenía 2 opciones. Quedarse en la barca, creyendo en el poder de Jesús pero sin actuar. Dar un paso fuera de la barca y caminar en lo imposible. Pedro decidió actuar en fe, y cuando lo hizo, experimentó un milagro sobrenatural. Aquí hay una verdad clave. Muchos piden un milagro, pero no están dispuestos a dar el paso de fe. Dios le dijo a Moisés que levantara su vara para abrir el mar. Le dijo a Naamán que se sumergiera 7 veces en el río para ser sanado. Le dijo al ciego que fuera a lavarse en el estanque de Siloé. Siempre hubo una acción antes del milagro. Si hoy estás pidiendo un milagro financiero, pero no administras bien lo que tienes, Dios no puede bendecir el desorden. Si estás pidiendo sanidad, pero llenas tu mente de miedo y desesperanza, Dios quiere que llenes tu corazón de su palabra. Si esperas restauración en tu familia, pero no perdonas, Dios quiere que des el primer paso y extiendas la mano. Dios es un Dios de milagros, pero Él bendice la fe en acción. Hoy te pregunto, ¿qué paso de fe necesitas dar? Porque cuando combinas creer con obedecer, algo poderoso comienza a ocurrir. Pero aún falta un tercer paso. Ya hemos visto 2 pasos clave para recibir un milagro. Creer sin dudar, actuar en fe. Pero hay un tercer paso, y sin él, muchas personas pierden su milagro. Paso 3. Perseverar hasta el final. Aquí es donde muchos fallan. Algunas personas creen, oran, dan un paso de fe, pero cuando no ven resultados inmediatos, se desaniman y abandonan. Jesús nos dio una enseñanza sobre la perseverancia en Lucas 18:1-8, cuando habló de la viuda persistente. Había un juez injusto que no temía a Dios ni respetaba a las personas. Pero esta viuda necesitaba justicia y no dejó de insistir. Día tras día, ella venía y le pedía ayuda. El juez al principio no quería escucharla, pero como la viuda no se rendía, al final le concedió lo que pedía. Entonces Jesús dijo, si un juez injusto concedió la petición de una viuda solo por su insistencia, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Aquí está la clave. El enemigo quiere que te rindas antes de recibir tu milagro. Tal vez llevas mucho tiempo esperando y has pensado en rendirte. Tal vez has orado por un milagro y aún no lo ves. Tal vez sientes que Dios guarda silencio.
Pero escucha, bien, el milagro puede estar más cerca de lo que imaginas. ¿Qué hubiera pasado si la viuda hubiera dejado de insistir? ¿Qué hubiera pasado si Pedro hubiera dudado antes de salir de la barca? ¿Qué hubiera pasado si la mujer con flujo de sangre hubiera dicho, tal vez Jesús no me escuche? No habrían recibido su milagro. Dios no se mueve por la duda. Dios no se mueve por la queja. Dios se mueve por la fe que persevera. Hebreos 10:36 dice, porque es necesario que perseveren, para que después de haber hecho la voluntad de Dios, reciban lo prometido. Si hoy necesitas un milagro, no dejes de creer, no dejes de orar, no dejes de confiar. Dios es fiel a su palabra, y si sigues firme hasta el final, verás su gloria manifestarse en tu vida. Ahora que conoces los 3 pasos para recibir un milagro: creer sin dudar, actuar en fe, perseverar hasta el final. Es momento de preguntarnos, ¿qué hacer mientras esperamos el milagro? Porque, sí, muchas veces Dios responde al instante, pero otras veces hay un proceso antes de ver la respuesta, y en ese tiempo de espera es fácil desanimarse. Miremos la historia de Elías en 1 Reyes 18. Dios le había prometido que enviaría lluvia. Después de 3 años de sequía, Elías creyó. Elías actuó en fe y subió al monte a orar, pero la lluvia no llegó de inmediato. Elías envió a su siervo a mirar al cielo, 1 vez, nada, 2 veces, nada, 3 veces, nada. Podría haber dicho, tal vez Dios no lo hará, pero no. Siguió, orando, 4 veces, nada, 5 veces, nada, 6 veces, nada. Pero a la 7ª vez, el siervo vio una pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre. Y Elías supo que era la señal. La lluvia estaba en camino. Aquí hay una lección poderosa. Elías no se rindió cuando no vio resultados inmediatos, porque la fe no se basa en lo que ves, sino en lo que Dios ha dicho. Si hoy estás esperando un milagro, sigue orando. Si no ves cambios, sigue confiando. Si el enemigo te dice que Dios no lo hará, recuerda que la 7ª vez está por llegar. Dios no falla. El enemigo quiere que te detengas en el 6, pero tu milagro puede estar en el 7. No dejes de creer. Ahora, no abandones la fe antes de ver la lluvia, porque cuando menos lo esperes, el milagro llegará. Quizás hoy te encuentres en el momento más difícil. Has orado, has creído, has dado pasos de fe, has perseverado, pero todavía no ves nada. Déjame decirte algo. Los milagros más grandes ocurren en los momentos de mayor dificultad. Salmos 35 dice, el llanto puede durar toda la noche, pero la alegría viene en la mañana. Si ahora mismo sientes que estás en la noche más oscura, si sientes que Dios guarda silencio, si todo parece en tu contra, es porque el amanecer está cerca. Miremos la historia de Lázaro. En Juan 11 Jesús recibió la noticia de que su amigo estaba enfermo, pero en lugar de ir de inmediato, se quedó 2 días más donde estaba. Cuando finalmente llegó, Lázaro ya había muerto. Su hermana Marta le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Tal vez tú has dicho algo similar. Señor, si hubieras actuado antes, no estaría en esta situación. Pero escucha la respuesta de Jesús. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Juan 11:40. Jesús no llegó tarde. Él llegó en el momento perfecto para hacer un milagro aún más grande. Tal vez hoy sientes que tu situación está muerta. Tal vez crees que ya no hay esperanza. Pero Dios es especialista en resucitar lo que parecía perdido. Jesús se acercó a la tumba de Lázaro y dijo, Lázaro, ven fuera. Y un hombre que había estado muerto por 4 días salió caminando. Si Dios pudo levantar a Lázaro, ¿crees que no puede hacer un milagro en tu vida? No te rindas en la espera. No dejes de confiar en el proceso, porque cuando menos lo esperes, Dios hablará vida sobre tu milagro. Hasta ahora hemos visto cómo la fe, la acción y la perseverancia son claves para recibir un milagro. Pero hay algo más, algo que puede acelerar la respuesta de Dios en tu vida. Un corazón agradecido precede a un milagro. Muchas veces, cuando estamos esperando un milagro, nuestra actitud es de queja. Señor, ¿por qué tarda tanto? ¿Por qué a otros sí y a mí no? Ya no aguanto más. Pero en la Biblia vemos que los milagros ocurren cuando hay gratitud antes de la respuesta. Miremos un caso poderoso. Jesús alimentando a los 5,000. La multitud tenía hambre.
Los discípulos no veían solución. Lo único que tenían era 5 panes y 2 peces. Parecía poco. Parecía insuficiente, pero en lugar de quejarse, Jesús tomó los panes, dio gracias y los repartió. Juan 6:11. Y el milagro ocurrió. Aquí hay una clave poderosa. Jesús no esperó a que los panes se multiplicaran para dar gracias. Él dio gracias antes del milagro. Y cuando lo hizo, lo poco se multiplicó. Lo imposible se hizo posible. Miles fueron alimentados. Tal vez hoy sientes que tienes poco. Tal vez crees que no hay suficiente fe, recursos o fuerzas. Pero Dios quiere que agradezcas por lo que ya tienes, porque la gratitud activa lo sobrenatural. Si necesitas un milagro, empiézate a agradecer como si ya lo hubieras recibido. Dios honra un corazón agradecido. Dios bendice a quienes confían en Él antes de ver la respuesta. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. 1 Tesalonicenses 5:18. Hoy, en lugar de quejarte, agradece, porque cuando lo hagas, verás lo imposible hacerse realidad. Ahora ya conoces los 3 pasos para recibir un milagro. Creer sin dudar, actuar en fe, perseverar hasta el final. También aprendimos que la gratitud es clave para ver la mano de Dios moverse en nuestras vidas. Pero hay un último elemento que muchos olvidan, y es lo que puede bloquear o liberar un milagro en tu vida. La obediencia abre las puertas del cielo. Dios no solo responde a la fe, también responde a la obediencia. Veamos lo que ocurrió con Naamán, el general del ejército de Siria. Naamán tenía lepra, una enfermedad incurable en su tiempo. Cuando oyó hablar del profeta Eliseo, fue a buscarlo con la esperanza de ser sanado, pero Eliseo ni siquiera salió a recibirlo. Solo envió un mensaje: ve y lávate 7 veces en el río Jordán y tu carne será restaurada. 2 Reyes 5:10. Naamán se enojó, esperaba que el profeta hiciera algo espectacular, una oración poderosa, un toque divino. Pero lo que recibió fue una simple instrucción: ve y sumérgete en el agua 7 veces. Al principio Naamán dudó, casi se va sin recibir su milagro. Pero cuando finalmente obedeció, cuando dejó su orgullo y siguió las instrucciones de Dios, fue sanado completamente. Aquí hay algo importante. Dios muchas veces nos pide hacer cosas que no tienen sentido en lo natural. Perdonar a quien nos lastimó. Sembrar cuando estamos en necesidad. Servir cuando nos sentimos cansados. Pero es en la obediencia donde vemos los milagros. Si están dispuestos a obedecer, comerán lo mejor de la tierra. Isaías 1:19. Dios no bendice el desorden. Si hay algo que Él te ha pedido hacer, hazlo sin demora, porque tu milagro puede estar en la otra cara de tu obediencia. Si Naamán se hubiera negado a obedecer, habría perdido su milagro. No permitas que la desobediencia te robe lo que Dios tiene para ti. Si Dios te ha hablado, muévete en fe, porque cuando lo hagas, verás su gloria manifestarse en tu vida. Hasta ahora hemos aprendido que la fe, la acción, la perseverancia, la gratitud y la obediencia son claves para recibir un milagro. Pero hay algo más. La palabra de Dios es el fundamento de los milagrosi. ¿Quieres recibir un milagro? Debes estar anclado en la palabra de Dios. Jesús dijo en Mateo 7:24-25, cualquiera que oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon aquella casa, pero no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. La palabra de Dios es la roca que sostiene tu fe. Sin ella tu fe será débil y fácilmente sacudida por la duda, el miedo y la incertidumbre. Miremos la historia del centurión en Mateo 8. Este hombre fue a Jesús porque su siervo estaba gravemente enfermo. Jesús le dijo: iré y lo sanaré. Pero el centurión respondió: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Solo di la palabra y mi siervo sanará. Jesús se maravilló de su fe y dijo: no he hallado tanta fe en Israel. Y en ese mismo instante, el siervo fue sanado. El centurión no necesitó ver a Jesús tocar a su siervo. No necesitó señales ni pruebas físicas. Solo necesitó la palabra. Y porque creyó en la palabra de Jesús, recibió su milagro. Dios ya ha hablado sobre tu situación. Por sus heridas fuimos sanados. Isaías 53:5. Mi Dios suplirá todo lo que os falta. Filipenses 4:19. Clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33:3. Su palabra es suficiente. Si hoy necesitas un milagro, agárrate de sus promesas y no las sueltes, porque cuando caminas basado en la palabra de Dios,
Nada podrá detener lo que Él ha preparado para ti. Si llegaste hasta aquí, es porque tienes hambre de un milagro en tu vida. Hemos visto que Dios se mueve a través de la fe inquebrantable, la acción en obediencia, la perseverancia en la prueba, la gratitud antes de la respuesta, el poder de su palabra. Pero ahora viene la pregunta más importante. ¿Qué debes hacer hoy para recibir tu milagro? Jesús dijo en Mateo 7:7, «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá». Eso significa que hoy es el momento de actuar. No puedes quedarte solo esperando. Hoy es el día para 1. Pedir con fe, 2. Buscar a Dios con todo tu corazón. Llamar con persistencia hasta que la puerta se abra. La mujer con flujo de sangre no esperó a que Jesús la notara. Ella se abrió paso entre la multitud y tocó su manto. Bartimeo, el ciego, no se quedó en silencio. Él clamó más fuerte hasta que Jesús lo llamó. Los amigos del paralítico no esperaron a que la multitud se hiciera a un lado. Ellos rompieron el techo y bajaron a su amigo ante Jesús. Los que reciben milagros son los que se mueven en fe. Así que ahora te pregunto, ¿qué estás dispuesto a hacer hoy para recibir tu milagro? ¿Vas a seguir esperando sin actuar? ¿O vas a levantarte, creer, moverte en fe y confiar en Dios hasta el final? El tiempo de tu milagro está cerca. Solo necesitas dar el siguiente paso. Ahora lo sabes. Los milagros no son coincidencias. Los milagros no son privilegios de unos pocos. Los milagros son el resultado de una fe que cree, actúa y persevera. Si hoy necesitas un milagro, haz esto. Cree sin dudar. Actúa en fe. Persevera hasta el final. Agradece antes de verlo. Obedece a Dios sin cuestionar. Aférrate a su palabra. Cuando caminas en estos principios, los cielos se abren y el poder de Dios se manifiesta en tu vida. Ahora quiero desafiarte. Si has estado esperando un milagro, si este mensaje ha hablado a tu corazón, haz algo en este momento. Escribe en los comentarios: Señor, creo en ti y en tu poder. Decláralo con fe, porque la Biblia dice: creí, por lo cual hablé. 2 Corintios 4:13. Tu fe no debe quedarse en silencio. Tu milagro está más cerca de lo que imaginas. Antes de irte, comparte este mensaje con alguien que necesite escuchar esto hoy. Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue obrando en lo imposible. Dios no ha cambiado y su poder sigue vigente. Prepárate, porque tu milagro viene en camino. Dios te bendiga.